Mi marido y su amante solo me dejaron con una casa vieja. Pero cuando la reformé, quisieron quitarme hasta eso. Ahora siéntate, que te voy a contar cómo hice que los dos se arrepintieran. Conocí a Lorenzo en un encuentro que no tenía nada de especial, pero que, por alguna razón, echó raíces. Era preciso con las palabras, atento en los gestos. Alguien que sabía medir cada respuesta, cada silencio. Tenía ese tipo de presencia que da la impresión de estar siempre en control, y eso, en aquel entonces, me parecía seguridad. Durante 2 años, compartí mi vida con él en Albacete. Lorenzo era el hombre que todos respetaban y nadie conocía de verdad. En el trabajo, era admirado. En el vecindario, discreto. En casa, mantenía un tono tranquilo, a veces casi ensayado. Nunca aceptaba ofensas, pero tampoco alzaba la voz. Era el tipo de hombre que prefería mantener las apariencias a enfrentar conflictos. Quien rompía con ese equilibrio era Mercedes, su madre. Una mujer de facciones duras, mirada firme y una franqueza que incomodaba hasta a los inocentes. Desde el principio dejó claro que no estaba allí para halagarme ni para guardar las apariencias. Era directa, sin paciencia para rodeos. La primera vez que estuvimos solas, me miró fijamente y preguntó, sin cambiar el tono, ¿ves bien, Paula? Pensé que era una pregunta literal. Respondí con un simple sí. Ella continuó, entonces empieza a prestar más atención. Él no es lo que parece. Así fue. Directa. Sin preparar el terreno, sin justificar nada. Y yo, sin saber qué hacer con eso, sonreí de lado y seguí fingiendo que solo era una provocación. Pero Mercedes repetía variaciones de eso cada vez que podía. Frases sueltas, como advertencias que solo tienen sentido después del desastre. Nunca confíes en alguien que nunca se equivoca delante de los demás. Hay quien sabe mentir hasta llorando. La peor prisión es aquella a la que entra sonriendo. Nunca decía el nombre de su hijo, pero nunca hacía falta. Sabía exactamente dónde tocar, y parecía decidida a dejar pistas, como migas de pan. Pero yo, ciega por lealtad, barría todo debajo de la alfombra. Había algo extraño en la relación entre ellos. Ella lo trataba como a un viejo conocido al que se ha perdido el respeto, no como a un hijo querido. Era dura. Distante. Pero no era frialdad gratuita, era desconfianza acumulada. En una de las pocas veces que Lorenzo y Mercedes se encontraron en mi presencia, ella lo interrumpió en medio de una historia exagerada y dijo, menos. Siempre adornas demasiado cuando quieres esconder algo. Él no respondió. Solo cruzó los brazos y desvió la mirada. Y yo, avergonzada por no entender nada, solo sonreí con incomodidad. A veces, Paula, lo que tú llamas amor es solo una venda bien amarrada, me dijo un día, antes de salir de casa, tras una visita corta. En ese momento, todo eso me sonaba a resentimiento mal resuelto. Tal vez alguna desavenencia antigua, algún rencor entre madre e hijo que jamás entendería. Y, en el fondo, no quería entender. Pensaba que mi papel era mantener la paz, no escarbar verdades. Fue una mañana de octubre cuando Mercedes me llamó para conversar. Su voz, seca como siempre, sonaba diferente en esa llamada. Había urgencia, pero no prisa. Y una calma que incomodaba. Necesito verte. Hoy. Aquí en casa, dijo. No explicó el motivo. No preguntó si podía. Solo afirmó. Y fui, más por curiosidad que por obligación. Su apartamento quedaba en un tercer piso sin ascensor, en un edificio antiguo, con ventanas que nunca cerraban bien. Abrió la puerta antes incluso de que yo tocara. Ya estaba sentada, con los documentos sobre la mesa, como si hubiese ensayado esa escena muchas veces. Siéntate, dijo. Será rápido. Me senté frente a ella. Su rostro, generalmente firme, estaba más pálido. La piel cansada, los ojos un poco hundidos. Aún así, la mirada mantenía la firmeza de siempre. Era como si estuviera en paz con algo que yo aún no sabía. He transferido los bienes a tu nombre, dijo, sin rodeos. Me quedé mirándola, esperando la parte que explicara mejor.
Empujó 2 papeles hacia mi lado. Documentos simples, con sellos y firmas. Los tomé, pero no entendí de inmediato lo que significaban. La casa vieja. Esa que mencioné algunas veces, continuó. Ahora es tuya. Está a tu nombre. ¿Sin vuelta atrás? No supe qué responder. Intenté no parecer sorprendida, pero mi reacción fue involuntaria. Pero, ¿por qué? Mercedes cruzó los brazos y me miró fijamente. Respiró hondo, y por un instante, creí que me lo contaría todo. Pero eligió otro camino. Un día lo entenderás. Y cuando lo entiendas, me lo agradecerás. Te agradezco ahora, Mercedes. De verdad. Pero no era necesario. Soltó una risa corta, como si hubiera escuchado la frase de una niña. Ay, Paula, sí que era necesario. Tú solo no lo sabes todavía. Le pregunté si era por su edad, si tenía algún problema de salud. Negó con la cabeza. Esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que viene después. Hablaba como quien se despide. No con palabras, sino con el aire de alguien que ya resolvió todo lo que tenía que resolver. Y eso me descolocó. Mira, ni siquiera sé qué decir. Nunca esperé nada de usted, y, no digas nada. Solo acepta. Y cuida la casa. Será útil. Las palabras quedaron suspendidas por unos segundos. El silencio no era incómodo, era pesado. Ella se levantó, fue hasta la ventana y se quedó observando la calle. Yo seguí sentada, intentando entender qué significaba todo eso. Todo parecía demasiado simple, demasiado rápido. Pero era Mercedes. Nunca hacía nada a medias. ¿Confías en él? Preguntó de espaldas, mirando hacia afuera. Confío. Ella giró el rostro hacia mí. Y sonrió, por primera vez desde que la conocí. No era una sonrisa feliz. Era de lástima. Sí. Yo también confiaba, respondió, antes de volver a mirar la calle. Guardé los documentos y volví a agradecerle. Ella solo asintió. Salí del apartamento con la sensación de que algo había terminado allí. O tal vez, comenzado. Ese día, no le conté nada a Lorenzo. Creí que no había motivo. Una casa vieja, sin valor en el mercado, en un barrio olvidado, no parecía gran cosa. Solo un gesto generoso, venido de una mujer que siempre tuvo dificultad para demostrar afecto. Aquella noche empezó como cualquier otra. Mercedes murió solo 3 meses después de aquella conversación extraña y silenciosa. No fue repentino, pero tampoco esperado. Su salud ya mostraba señales de fragilidad, pero nadie pensaba en un funeral tan pronto. La noticia llegó en una mañana gris, y Lorenzo solo dijo, mi madre se fue. Sin emoción. Sin lágrimas. Como quien anuncia el fin de un compromiso. Fui al entierro por respeto. Guardé silencio todo el tiempo. Él también. Pocos amigos, casi ningún familiar. Mercedes se fue como vivió, sobria, discreta, sin aplausos. Yo todavía intentaba entender la razón de todo aquello, de la casa, de la frialdad, de las últimas palabras. Pero en esos días, nada tenía sentido. La rutina volvió como si nada hubiera cambiado. Lorenzo no quiso hablar de su madre. Cambiaba de tema, se alejaba. Y yo, empecé a notar lo que antes pasaba desapercibido. Luego vinieron las excusas extrañas, todo bien calculado, como quien lleva mucho tiempo sabiendo mentir, pero todo hombre subestima la capacidad de una mujer para notar que algo está mal. Hasta que, una noche de viernes, Lorenzo salió del baño con el teléfono en la mano, riéndose bajo. Hablaba en un tono íntimo, pero de espaldas. Me acerqué sin que se diera cuenta. Me apoyé en el pasillo. Y escuché claramente, amor, relájate. Ella no sospecha nada. Todavía no. Pasado mañana vamos a poder estar juntos como acordamos. Confía en mí, Elena. Está todo listo. Se me revolvió el estómago. El nombre. El tono. La certeza. No había dudas,
No había espacio para justificaciones. Lorenzo colgó y, al girarse, me vio parada allí. La sonrisa se desvaneció, la mirada cambió. En lugar de sorpresa o culpa, simplemente cerró el rostro, como si yo hubiera invadido un espacio que no me pertenecía. ¿Ahora escuchas detrás de la puerta? Dijo, seco. Estabas hablando con una mujer. ¿Elena? No lo negó. Ni titubeó. Solo se encogió de hombros. Sí. ¿Y qué? Tardé en reaccionar. La respuesta vino lenta, como si mi mente aún buscara una mentira salvadora en la que creer. ¿Tienes a otra? Desde hace un tiempo. Pero ahora decidí dejar de fingir. ¿Fingir qué, Lorenzo? 2 años. 2 años de mi vida contigo. Se rió, sarcástico. Tú fuiste la que eligió creer en todo. Nunca te obligué a nada. ¿Entonces vas a terminar y salir de casa? No, Paula. Quien va a salir eres tú. Y va a ser ahora. La orden era absurda. Irreal. ¿Me estás echando? Sí. No vamos a fingir que tienes algún derecho aquí. Junta tus cosas y vete. Sabes que no tienes a dónde ir. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Él siguió andando por la casa como si nada hubiera pasado, como si yo fuera solo otro mueble fuera de lugar. ¿Y la casa de mi madre? Lanzó de repente. Dijo que te dejó esa porquería, aprovecha. Vete allá. Mejor que seguir aquí molestando. Recogí lo que cabía en una maleta. Lo demás, lo dejé. Mercedes, al final, sabía exactamente lo que hacía. Me dio una salida antes de que yo siquiera supiera que estaba atrapada. Hacía casi un mes que me había mudado a la casa que Mercedes dejó. Llegué con una maleta, documentos y el corazón hecho pedazos. Pero no llegué derrotada. Tenía un empleo administrativo en una pequeña inmobiliaria en la ciudad, y de allí venía mi única estabilidad en ese momento. Todos los días me levantaba temprano. Cuidaba la casa por la mañana, trabajaba por la tarde y volvía al escombro al caer el sol. La estructura de la casa era antigua, pero resistente. El terreno, ese sí, parecía abandonado desde hacía décadas. La maleza crecía como si hubiera vencido todos los intentos anteriores de control. El suelo estaba duro, agrietado. Botellas rotas y restos de basura compartían espacio con raíces gruesas y secas. Ese día, el calor era casi cruel. Llevaba guantes, una pala en una mano y una azada en la otra. Limpiaba el terreno en la parte trasera de la casa, donde Mercedes decía haber soñado con plantar algo. Yo no tenía planes tan nobles. Solo quería ver el suelo. Sentir que ese espacio, feo y sucio, podía ser realmente mío. Fue cuando escuché el sonido. Un coche frenando despacio, metiendo una marcha suave. Un ruido que reconocí sin pensarlo 2 veces. Me acerqué al lateral del terreno, donde la cerca de madera permitía una vista parcial de la calle. Y ahí estaba, el coche de Lorenzo. Redujo la velocidad, y por la ventana, vi por primera vez el rostro de Elena. Estaba en el asiento del pasajero, el cabello bien arreglado, gafas de sol, y una sonrisa que me provocó náuseas incluso antes de saber por qué. Cuando sus ojos encontraron los míos, bajó la ventana, despacio, como quien disfruta cada segundo de la escena. ¿Puedes creer que realmente está viviendo aquí? Dijo, en voz lo suficientemente alta como para cruzar la calle. Me miraba como si yo fuera un animal exótico. Mira esto, Lorenzo. Él no respondió. Mantuvo la mano en el volante y una mirada indiferente. Ni rabia ni lástima. Solo ese desprecio frío que yo conocía bien. Esta casa apesta a derrota, se rió ella. Pero bueno, hay gente que nació para poco. El coche siguió lentamente. Ella aún rió una vez más antes de subir la ventana. Me quedé allí, sudada, cubierta de polvo, con una pala en la mano. No era vergüenza lo que sentía. Era algo más cortante, la constatación de que ellos habían ido hasta allí solo para verme en el suelo. No se conformaron con echarme. Querían verme disminuida.
Querían asegurarse de que habían ganado. Pero no lo habían hecho. La casa vieja, poco a poco, empezó a perder el olor a abandono. Y yo también. No fue milagro, ni ayuda de nadie. Fue esfuerzo. Un fin de semana a la vez, una habitación por mes. Todo el dinero que sobraba de mi salario en la inmobiliaria se destinaba a eso. Compré pintura, cemento, cambié cerraduras, limpié cada rincón de aquella estructura olvidada por décadas. El terreno en la parte trasera, que antes era un matorral, ahora exhibía hileras de piedras alineadas y algunas macetas improvisadas con flores resistentes, de esas que nacen incluso cuando el suelo no ayuda. No contraté albañil. No llamé pintor. Lo hice yo. Y me equivocaba mucho, pero aprendía. Era como reconstruir no solo un espacio, sino a la mujer que había olvidado ser. Cada pared pintada, cada escombro removido, era más que una reforma. Era sanación. Un acto de afirmación. Y con el tiempo, empecé a sentir orgullo de lo que veía cuando llegaba del trabajo y cruzaba el portón. La fachada ahora tenía color. El portón de hierro fue lijado y pintado de negro mate. Las ventanas tenían cortinas claras. Y quien pasaba por la calle ya no veía ruina, veía una casa viva. Fue en una de esas tardes cuando todo cambió, de nuevo. Estaba regando el jardín que improvisé, con macetas colgantes en el alero, cuando escuché ese sonido familiar. El coche. El mismo coche. Pero esta vez, no pasó de largo. Redujo la velocidad. Elena bajó la ventana, miró alrededor con los ojos bien abiertos y soltó, sorprendida, pero mira esto. No se estaba burlando. Realmente estaba admirada. Esta casa está hermosa, dijo, dando un codazo a Lorenzo. ¿Es aquí? Él permaneció callado, mirando la fachada como quien reconoce un lugar que dejó de ser suyo. Ella sonrió, sin ironía. Una sonrisa real, quizás de interés. Increíble lo que hizo con este agujero, murmuró. Ni parece la misma. Al día siguiente, volvieron. Pero esta vez, Lorenzo bajó del coche. El timbre sonó mientras yo cortaba unas hojas secas en el cantero del frente. Cuando abrí el portón, allí estaba él. Brazos cruzados, expresión seria, como si estuviera tratando con una empleada que llega tarde. Tienes que salir de aquí. Solté una risa corta, seca. Vas a tener que explicarte mejor. Esta casa es mía, dijo. Era de mi madre. No debió haber sido transferida a ti. Ella estaba confundida. ¿Confundida? Ella afirmó, Lorenzo. Todo hecho en notaría. Estaba vieja. Te aprovechaste. ¿La vieja a la que ni siquiera visitaste en sus últimos días de vida? Él ignoró. Quiero esa casa de vuelta. No vengas a hacerte la víctima. Crucé los brazos. Entonces haz lo que sabes hacer, llama a un abogado. Porque de aquí no me voy. Elena, que esperaba en el coche, abrió la puerta y bajó, con pasos cortos y una sonrisa mal disimulada. Paula, todo esto está precioso, ¿sabías? Nunca imaginé que tuvieras ese talento, dijo, mirando alrededor. Pero, siendo sinceras, fue la madre de Lorenzo quien construyó esto, ¿no? Sí, respondí. Y ella me lo dejó a mí. Lorenzo dio un paso adelante. Esto no se va a quedar así. Perfecto. Que no se quede. Intenta. Él vaciló. Me miró como si estuviera viendo a otra mujer. Porque eso era lo que yo era. Otra. Nueva. No tardó mucho. 3 semanas después del enfrentamiento en la puerta, recibí una notificación judicial. Lorenzo realmente estaba dispuesto a llegar hasta el final. Estaba demandando a su propia esposa por posesión indebida. Alegaba que Mercedes había sido influenciada, que la donación de la casa era inválida, que yo había manipulado a una señora vulnerable para obtener bienes. Su nombre, ahí estampado en el papel como autor de la acción, fue una puñalada limpia. Y aún así, no me sorprendió. Yo conocía el ego de Lorenzo.
Saber que había transformado la casa abandonada en algo que llamaba la atención lo hirió más que cualquier traición podría haberme herido a mí. Y él no soportaba perder, mucho menos frente a mí. Busqué un abogado. Uno de los pocos que trabajaba con causas civiles en la región y que no huía de peleas complicadas. Se llamaba Martín. Experimentado, detallista, con cara de quien ya había visto mucha porquería. Me escuchó durante 1 hora entera y, al final, pidió, tráeme todo. Todos los documentos que Mercedes dejó. Cada línea. Quiero revisar con calma. Al día siguiente, llevé una carpeta con los papeles que hasta entonces apenas había leído. Sabía de la casa, esa casa, y nada más. Se la entregué en sus manos y me fui. 48 horas después, me llamó de vuelta a la oficina. Paula, siéntate aquí. ¿Qué creías que Mercedes te había dejado? La casa. Esa. La vieja. Él acercó la carpeta, la abrió y colocó un documento sobre la mesa. Te dejó más. Me incliné. Era el registro de propiedad de la casa principal. La casa donde vivía Lorenzo. La que fue mi hogar durante 2 años. El nombre en la escritura, el mío. Me quedé helada. Eso está mal. No lo está, dijo él, hojeando otros papeles. Mercedes transfirió la casa del centro, el inmueble principal de la familia, a tu nombre. Legalmente. Firmado en notaría, con firma reconocida y todo registrado en el registro de inmuebles. Su proceso fue impecable. Esto no fue impulso. Fue cálculo. Fue protección. Tardé unos segundos en entender el peso de aquello. Entonces la casa, en la que él vive con la amante, ¿es mía? Es tuya, Paula. Desde antes de que él te echara. Y ahora te está demandando por una casa a la que ya no tenía derecho alguno. Me quedé sin palabras. Mercedes, con ese modo seco y difícil, sabía exactamente lo que hacía. No solo me dejó un techo, me devolvió la dignidad. Me dio las herramientas incluso antes de que yo supiera que las iba a necesitar. Martín me lanzó una mirada firme, ahora no solo nos vamos a defender. Vamos a atacar. Lo que él te hizo tiene nombre. Y va a tener consecuencias. Me quedé allí unos segundos, mirando los papeles. La firma de Mercedes. La fecha de la transferencia. Todo registrado semanas antes de su muerte. Ella hizo todo en silencio. Y su silencio me salvó. Era irónico, Lorenzo quería arrancarme la casa en la que nunca vivió. Y, en el proceso, reveló que vivía en una casa que ya no era suya. Su propia arrogancia cavó el hoyo en el que iba a tropezar. La audiencia fue marcada. Y ahora, por primera vez desde que todo se vino abajo, sentía algo distinto, confianza. El día de la audiencia, llegué 10 minutos antes. No por ansiedad, por estrategia. Quería estar allí primero. Quería ver a Lorenzo entrar en esa sala sabiendo que yo ya estaba sentada, tranquila, con todo en manos. Y así fue. Él llegó acompañado de Elena, que entró como si fuera parte de la acción. Vestida de manera demasiado elegante para un tribunal municipal, cargaba una carpeta vacía y un ego inflado. Lorenzo, en cambio, parecía inquieto. Su postura rígida de siempre ahora dejaba ver tensión. Por primera vez, no tenía el control de la situación. Martín, mi abogado, se acercó y susurró, déjalo hablar. Cuanto más hable, mejor para nosotros. Asentí con una leve sonrisa. Estaba lista. El juez entró. Todos en silencio. El proceso comenzó. Lorenzo fue el primero en hablar, como autor de la acción. Su señoría, mi madre fue manipulada. Paula se aprovechó de su estado emocional para tomar posesión de un bien que nunca le perteneció por derecho. La casa, esa casa era de mi familia desde hace generaciones. Esta mujer, me señaló, no es heredera de nada. Permanecí en silencio. Él creía que estaba brillando. En realidad, estaba cavando su propio pozo. Cuando fue mi turno, me levanté.
Tomé los documentos, se los entregué al juez y hablé con la misma calma con la que pinté cada pared de mi casa. Su señoría, los documentos hablan por mí. La madre del autor, Mercedes, transfirió legalmente 2 inmuebles a mi nombre. Uno de ellos, donde resido actualmente. Y el otro, donde el autor vive con su compañera. Todos los registros fueron hechos antes del fallecimiento de ella. Con claridad, conciencia, y miré de reojo a Lorenzo, la lucidez suficiente para prever exactamente este momento. Lorenzo se removió en la silla. Elena puso los ojos en blanco. El juez analizó los papeles por algunos segundos y luego preguntó si había alguna otra consideración. No resistí. Solo una pregunta, su señoría. Si soy tan manipuladora, ¿por qué el autor, incluso viviendo con su nueva compañera, nunca cuestionó la donación de la otra casa hasta ahora? ¿Será que solo se molestó cuando vio que limpié el terreno y planté flores? El juez no rió. Pero sus mejillas se movieron. Lo vi. Y eso me bastó. La sentencia salió en el acto, los inmuebles permanecían legalmente a mi nombre. La acción de Lorenzo fue considerada improcedente. Pero el juez fue más allá, ordenó la desocupación de la residencia principal en un plazo de 10 días. Sin derecho a apelación inmediata. Lorenzo se levantó de golpe. Elena le susurró algo al oído. Parecía un insulto. Yo simplemente guardé mis documentos y me fui con Martín. 10 días después, volví. Pero esta vez, con un oficial de justicia y 2 policías. Toqué la puerta con la misma mano que un día sostuvo maletas y vergüenza. Quien abrió fue Elena. ¿Vinieron a desalojarnos?, dijo ella, con una risa amarga. No. Vine a recuperar lo que es mío. Puedes salir con dignidad, o hacer un drama. Pero el final es el mismo. Ella resopló. Lorenzo apareció detrás, visiblemente abatido. Esto es surrealista, dijo. ¿Tú crees que ganaste? No lo creo. Estoy segura. ¿Y sabes qué es lo más irónico, Lorenzo? La casa de la que me echaste, ya era mía. Desde aquella noche. Él intentó argumentar. Pero uno de los policías ya hablaba con el oficial sobre los términos del cumplimiento. Elena pasó junto a mí con una maleta de ruedas que se trababa en las piedras de la acera. Yo solo observé. Lorenzo fue el último en salir. Y, antes de cruzar el portón, se dio vuelta. Algún día te vas a arrepentir de todo esto. Puede ser. Pero hasta entonces, si quieres visitar el jardín, está quedando hermoso. Solo no te olvides de pedirle permiso a la dueña. Él no respondió. Hoy vivo en esa misma casa. Pero ya no se parece al pasado. Es otra. Al igual que yo. Lorenzo y Elena, según dicen, están viviendo en un pequeño departamento alquilado, lejos del centro. Y a veces me preguntan si no creo que todo esto fue un poco cruel. Cruel fue lo que ellos me hicieron a mí. Lo que yo hice fue simplemente devolver las llaves correctas, a las manos equivocadas. Si te gustan este tipo de historias realistas, llenas de giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Paula fue demasiado lejos, o hizo exactamente lo que tenía que hacer? Quiero leer tu opinión.